Hola Buenos Aires, hola Argentina, hola mundo, hola planeta Tierra enterísimo, hola galaxia galáctica. Así es, aquí estamos una semana más empezando nuestro boletín semanal por Galáctica Radio y Televisión Digital desde algún lugar del planeta para todo el planeta, porque salimos en Internet. La única condición es que tengas una conexión a Internet y que por supuesto hables español, que es la única frontera que tenemos aquí en Galáctica. Así que bueno, muchísimas gracias a todos que estáis ahí del otro lado, acompañándonos como todas las semanas aquí, una vez más. Gracias a la audiencia, al público que nos sigue. No os olvidéis, como siempre os pido, que nos deis aquí vuestro me gusta, el like, porque esto realmente nos ayuda a crecer y por supuesto vuestro comentario también, ¿no? Que los comentarios, bueno, nosotros nos nutrimos del público, ¿no? De las opiniones, de lo que piensa el público, de lo que, bueno, de lo que está escrito allí, etcétera, ¿no? Bueno, primeramente, entonces, quiero mandar un saludo a todos los colegas de Galáctica que hacen contenidos aquí y todos los invitados también que vienen aquí a Galáctica a prestigiarnos. Muchísimas gracias. Y bueno, un saludo especial también a nuestro director Pedro Guberman, a Micaela que nos saca al aire, muchísimas gracias, y a todos los que componen el equipo de Galáctica, sea en la planta, ¿no? O colaboradores, periodistas e incluso invitados también. Y el público, por supuesto, ¿no? Porque esa es una comunidad. Así que muchísimas gracias. Y bueno, vamos a nuestro informe de hoy. Vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver un poco con la política, pero también un tema que tiene que ver con humanismo, con la filosofía, ¿no? La filosofía, digamos. Al fin y al cabo, todo termina en la filosofía, ¿no es cierto? Porque, bueno, estamos en vacaciones de verano y resulta que, bueno, que hay algunos dirigentes, eso fue impulsado por Zelensky también, en Europa que quisieran prohibir que los rusos puedan ingresar al territorio europeo, ¿no? Vaya, qué polémica, ¿eh? Qué polémica, qué polémica, qué cuestión polémica, ¿no? Porque claro, eso aquí es un Boca River, ¿no? O un peronismo y antiperonismo, es más o menos así. Lo que se dice es una grieta complicada y compleja, pero como siempre hacemos aquí, vamos a intentar comprender, disecar y ver qué está pasando, ¿no? La semana pasada hemos hablado un poco de Taiwán, para los que no vieron el informe de la semana pasada, lo que está sucediendo allí en Taiwán, si eso podría llevar a una tercera guerra mundial, incluso nuclear. Y ahora, bueno, vamos a ver qué es ese planteamiento, ¿no? De prohibir a los rusos de entrar a Europa. Bueno, son tantas cosas. Entonces voy a intentar hacer un distanciamiento político, ¿no? Voy a intentar hacer un distanciamiento político de lo que realmente pienso sobre esa guerra y tratar ese tema con mucha objetividad, con muchísima objetividad, ¿no? Entonces, bien, eso sería una sanción. Eh, Muy bien, una sanción contra el Estado ruso, ¿no? Es muy complicado el tema de las sanciones. Primero porque muchas veces las sanciones no funcionan. Vemos ahí que está el ejemplo clásico que es Cuba, ¿no? O sea, las sanciones no hacen caer un régimen, ¿no? En Cuba, por ejemplo, el régimen lleva décadas y está embargado. Hay un embargo que impone Estados Unidos contra Cuba y bueno, el régimen sigue de pie y sigue bastante vigente y se ve que va para rato, porque incluso tras la muerte de Fidel Castro, el régimen siguió. Entonces eso demuestra que las sanciones no sirven. En el caso de las sanciones contra Rusia, en este caso especial, podemos verificar que yo vengo hablando eso, no lo vengo hablando en toda la prensa, en la televisión abierta, lo dije en radio, lo dije también aquí por Galáctica Radio y Televisión. Estas sanciones siempre fueron autosanciones. Es como si, por ejemplo, tú que estás ahí del otro lado, trabajo contigo y tú eres mi cliente principal, ponele un ejemplo, así nomás. Y entonces yo te produzco, me compras todos los meses y bueno, por ahí tengo 80% de mis recetas que vienen de tu compra y entonces te pongo una sanción y entonces no te compro más, te pongo la sanción, claro, no te vendo más, perdón, te pongo la sanción, claro, pero me quedo sin mi cliente.
Más o menos eso es lo que viene pasando. Las sanciones fueron sanciones que no, ya voy a llegar a la parte de la visa a la población rusa, pero bueno, eso tiene que ver con ese contexto que quisiera empezar a analizar por aquí. Después paso a la parte humanitaria, ¿no? Empezando por lo político, esas sanciones realmente son decorativas, ¿no? En francés, pour la galerie, para la galería, ¿no? O sea, no tienen efecto real, tienen efecto decorativo, efecto placebo, ¿no? La gente la mira, hay sanciones. Bueno, exacto. En el caso, por ejemplo, de las sanciones hacia Rusia, lo que se logró, lo único que se logró, por ejemplo, fue que Europa esté desesperada, sin gas, que el euro caiga como nunca se vio antes, por primera vez en 20 años el euro se equiparó al dólar, que Europa comienza a quemar carbono, plantearse nuevas formas de energía que antes eran impensables, ¿no? En Europa verde, Europa ecológica, y mucho conflicto. Bueno, y lograron que las divisas de Rusia fortalezcan porque el rublo está valiendo más, porque el fortalecimiento de las relaciones de Rusia con otros aliados, como por ejemplo Irán y China. Entonces, esas sanciones fueron autosanciones, ¿no es cierto? Porque Rusia tiene el gas, tiene una serie de cosas. Yo siempre dije desde el comienzo, ¿no? La única forma de defender a Ucrania hubiera sido una defensa bélica, ¿no? Porque esa es una guerra que era bélica, o que sigue siendo de cierta forma. Entonces, bueno, esas sanciones no funcionan. Y ahora bien, se plantea entonces, impulsionado por Zelensky, bueno, cerrar la frontera de Europa a los rusos, ¿no? Y ese es un tema complicado. Es un tema complicado porque yo también siempre vengo diciendo eso desde el principio, ¿no? Una cosa es Rusia, el país Rusia. Otra cosa es el, bueno, el país, el Estado, ¿no? Porque el país es el territorio. Aquí hablo del Estado, no lo que hay ahí adentro. Porque, por ejemplo, el Estado ruso también, por ejemplo, tiene Kaliningrado, que está en Europa, cerca de Alemania. Eso es el Estado, ¿no? Es la jurisdicción. Entonces, una cosa es el Estado ruso, ¿no? Que tiene un gobierno de turno. Otra cosa es el gobierno, precisamente el presidente, ¿no? Que comanda ese Estado en ese momento, y otra cosa es el pueblo ruso, ¿me entiendes? ¿Me entiendes a lo que voy? Otra cosa es el pueblo ruso. Por ejemplo, la Argentina ha tenido Menem, después ha tenido Kirchner, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner. Bueno, voy a saltar los presidentes que tuvieron 5 minutos, vamos a hablar solo los que tuvieron mucho tiempo, ¿no? Menem, después Nelson Kirchner, Cristina Kirchner, Macri, Fernández. Entonces, claro, es como decir, si por ejemplo Macri hace tal cosa, entonces los argentinos ahora tienen sanciones y no pueden viajar a Estados Unidos. Si Kirchner hizo tal cosa, los argentinos ahora no pueden viajar a Europa y por ahí va, ¿me entendéis? Es decir, la población de cierta forma es rehén de su gobierno. Ahora bien, eso también es una cuestión polémica porque, claro, la población es israelí, pero bueno, son rusos y estamos hablando del país, del Estado ruso, y entonces de cierta forma eso también puede presionar, ¿no? Ahora bien, eh, Europa tiene leyes inmigratorias un poco rígidas, ¿no? Por ejemplo, no tiene restricciones de viaje para los latinoamericanos en su gran mayoría, no tiene restricciones de viaje para los americanos, estadounidenses, norteamericanos, australianos y muchísimos países, pero por ejemplo, para algunos países de América Latina sí, y para los países de África casi todos sí, es decir, para los países. Pero el criterio, el criterio de restricción de Europa, que es un territorio no construido como un plan, un proyecto de civilización después de la Segunda Guerra Mundial. El criterio de Europa no tiene que ver con si el país está en guerra con otro, si no está en guerra con otro. El criterio tiene que ver con si las personas vienen allí a buscar trabajo y descompensar un poco bueno, el Producto Bruto Interno, la renta, en fin, el desempleo. En fin, pasa más por ese lado, ¿no? Pasa más por ese lado, que no es el caso de los rusos, no es el caso de los rusos. Los rusos que por lo general viajan a Europa, que ya sí necesitan visa siempre, ¿eh? Los rusos siempre necesitaron visa para viajar a Europa, eso siempre fue así, pero los rusos que van a Europa por lo general son rusos adinerados, claro que no todos, pero por lo general hay rusos muy adinerados que viajan para hacer turismo, gastan mucho. Entonces, claro, es un tema que
no estaría focado en el criterio que tiene Europa, ¿no? Que Europa es una mancomunidad de países unidos entre sí por un proyecto común. Europa, no nos olvidemos que Europa es un territorio que ha sido muy violento toda la historia de la humanidad, ¿no? Muchísima violencia, ¿no? Ha dominado todo el mundo y todo. Entonces Europa, en la Segunda Guerra Mundial, los niveles de violencia eran altísimos, ¿no? Casi la destrucción total, y a partir de entonces trabaja, se trabajan las democracias a partir de la Segunda Guerra Mundial para unificar alrededor de la paz mundial. Y de hecho nunca hubo guerras entre dos democracias. Democracias de verdad, ¿eh? Democracias de verdad, nunca hubo. No hay registros, ¿no es cierto? Hasta ahora no hay registros. Entonces Europa se construyó de esa manera. Bueno, entonces, si ahí nos dejan entrar a los rusos, porque, bueno, porque Rusia está en guerra con Ucrania, eso de cierta manera sería muy injusto, muy injusto. Sí, 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 señora, sí, señora, muy injusto, porque el ciudadano ruso no tiene la culpa. De hecho, no es ni siquiera una democracia en ese momento, ¿no? El gobierno está ahí, lleva 20 años en el poder y las elecciones son cuestionables. Todo es muy, muy turbio, ¿no? Todo es muy turbio. Imaginaos entonces que, bueno, que gana, que es lo mismo que, y la Argentina hace poco tiempo, ¿no? Ya os acordáis, hace muy, muy poquito tiempo se dijo que no se podía viajar, no se podía comprar dólar porque eso perjudicaría el trabajo. Es más o menos eso. Cada gobierno de turno que entra crea reglas, inventa cosas, hace guerras, y el pueblo también es un poco rehén de eso, ¿no es cierto? El pueblo es rehén. Entonces, impedir a los rusos que no entren a Europa sería de cierta forma una medida discriminatoria. Pero es también ambivalente, porque eso sí podría presionar dentro de Rusia que el gobierno, en el caso Putin, tuviera un desprestigio creciente y que su población se volviera contra él, que es más o menos la estrategia que viene intentando hacer Estados Unidos, principalmente Europa, ¿no? Que, bueno, presionar internamente, como pasa con Cuba, por ejemplo. Pero ojo, que eso también es un arma de doble hilo, porque si bien es cierto que puede producir un descontento, ¿no? Una desconformidad hacia el jefe de Estado, por por el otro lado, eso podría también incrementar las dosis de nacionalismo. Entonces, en vez de odiar a su presidente, ellos pasarían a apoyarlo aún más, ¿no? Una vez, para terminar ese informe, y ya aquí me despido hasta la semana que viene, pero quiero contaros una cosa que me pasó en Berlín hace un par de años con unos amigos, todos alemanes, sentados en un bar, hablábamos ahí por la noche, todo, tomábamos unas copitas ahí y charlábamos, ¿no? Una salida de amigos. Y les pregunté a los amigos, empezamos a hablar del nazismo, ¿no? Y entonces les pregunté, oye, ¿qué pensáis vosotros, cada uno de vosotros? ¿La Alemania el pueblo alemán fue cómplice del nazismo o fue víctima del nazismo, ¿no? Bueno, las opiniones estuvieron divididas aquella noche. Así que, por supuesto, hay un poco de todo, ¿no? Así que, bueno, cualquiera de las decisiones que se haga de cerrar o no cerrar quedaría injusto para uno de los lados. Habría que ver si hay otro criterio que se podría aplicar, ¿no es cierto? Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.